Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañe en una edición más de No Tires tu Dinero. Soy Paul Lara, en sustitución de David Páramo, titular de este espacio. Y estamos listos para presentarle la mejor información en los temas de finanzas, economía y negocios. Pues bueno, recuerda usted que hace 2 semanas, en el marco de la reunión anual de banqueros que se realiza en el puerto de Acapulco, mi compañero David Páramo pudo tener una entrevista en exclusiva con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien le platicó respecto a los retos que enfrentará la economía mexicana en los próximos meses, cómo he visto la evolución de la banca en los últimos años y un poco respecto a cuáles son las negociaciones que se estarían realizando entre México y Estados Unidos para mejorar la economía de ambos países. Esto es parte de la entrevista que le dio Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, a mi compañero David Páramo. Me da muchísimo gusto estar contigo, Agustín Carstens, gobernador de Banco de México. Siempre es un placer estar Igualmente, contigo. David. Agustín, ayer tu discurso en la inauguración de esta convención bancaria, te lo decía fuera del aire, me pareció particularmente didáctico en materia de inflación y cuáles son las herramientas, diría yo, incluso cuál es el humor del Banco de México sobre lo que está pasando en materia de inflación, ¿no? Pues sí, realmente, como bien sabes, David, la comunicación es una parte fundamental en el quehacer de la política monetaria por el papel que juegan las expectativas, y realmente lo que yo busqué es precisamente escribir con un alto grado de detalle la dinámica del fenómeno inflacionario y los retos que estamos enfrentando, sobre todo para darle confianza a la gente de que el banco está al pendiente, está ocupada, hemos actuado y que vamos a lograr darle la vuelta a la inflación en los próximos meses. Ya a nivel mensual, ya digamos la variación mensual, no la anualizada, pero la mensual ya está a niveles más bajos, más conforme a lo normal, y eso eventualmente nos va a llevar al objetivo de estar por debajo del 4% y cerca del 3% en el 2018. Pero sí, como digo, la comunicación y el entendimiento de la gente de que el Banco Central está ocupado en esto es fundamental. ¿Cómo explicarle esto a la gente? Hoy INEGI da a conocer la inflación de la primera quincena de este mes, una inflación que nos lleva una tasa anual del 5.2%, y si ves las cabezas de los portales de internet, incluido el de Excelsior, se dispara la inflación, fuera de control la inflación. ¿Es el sentimiento en el Instituto Emisor? No, no es el sentimiento desde el punto de vista de que está fuera de control, pero sí es el sentimiento de que es algo que tenemos que seguir con mucha atención y tomar las medidas pertinentes al respecto. De hecho, nosotros nos empezamos a adelantar a que se empezara a observar mayores inflaciones durante, pues prácticamente desde, finales del 2015. Recordarás que la inflación llegó a su nivel más bajo a inicios de 2016 y nosotros ya habíamos empezado a aumentar poco a poco las tasas de interés. Hemos aumentado las tasas en 325 puntos base desde diciembre del 2015, y bueno, pues eso nos ha dado ya condiciones para que la inflación empiece a amainar. Obviamente el proceso se aceleró con el precio de las gasolinas, pero al ser ese fenómeno no repetitivo, pues tenderá a diluirse en los meses siguientes. Ahora bien, esta inflación que es alta, o sea, al final del día es muy alta. Sin duda. ¿Cuándo empezaremos a ver un punto de inflexión que se empiece a acercar hacia el 4%? ¿Cuál es la estimación? ¿Y qué herramientas usará Banco de México para propiciar esta, que al final del día es la meta más importante de Exxon, ser el banco de bancos y preservar la estabilidad de precios, ¿no? Sí. No, repito, creo que hay que hacer una distinción en las cifras de inflación mensuales y las cifras anualizadas, porque la cifra anualizada, el efecto aritmético del brinco de enero nos va a estar acompañando durante todo el año. Y de hecho ya en enero del año entrante se va a dar una caída bien fuerte de la inflación anual. Claro. ¿No? Ahora, un ejercicio que nosotros hemos hecho en el informe de inflación, y lo vamos a seguir repitiendo, es, por ejemplo, comparar las expectativas de inflaciones mensuales que están en los reportes de expectativas de inflación del banco que saca cada mes, que había antes del aumento en el precio de las gasolinas.
y ver cómo se está comportando la inflación en ese mes en particular. Y allá se ve una convergencia, ya se ve que no están ya no son muy diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está viendo la sociedad, lo que están viendo los analistas, ya es una presión inflacionaria que no es muy diferente de la que había antes del ajuste en los precios de la gasolina. Entonces, eso quiere decir que ya estamos regresando a una dinámica de inflación que pues, nos podría poner la inflación anual entre 3 y 4%. Si no tuviéramos ese efecto aritmético, ya estaríamos ahí. Entonces es cuestión nada más de esperar que desaparezca ese efecto aritmético y vamos a estar regresando ya a niveles por debajo del 4%. Las herramientas, el subir 325 puntos base la tasa de referencia y moverse en el mercado de cambiario, los cambios de bonos, ¿cómo han funcionado desde el punto de vista del Banco de México? Porque al final del día, esto hay que recordarlo una y otra vez, al Banco de México no le importa en sí mismo el nivel de tipo de cambio, sino el impacto que tiene en el nivel general de precios. Eso es preciso. Dicho de otra manera, nosotros tenemos un objetivo de inflación, no un objetivo cambiario. Ahora, eso no quiere decir que seamos indiferentes a los movimientos cambiarios. ¿Por qué? Porque sí pueden incidir sobre la inflación. Entonces, lo que seguimos de manera muy puntual es cómo se transmite el movimiento cambiario en la inflación. Lo que hemos visto recientemente pues ha sido bastante alentador, porque también hemos visto una apreciación desde 22 pesos por dólar a 19 pesos por dólar. Entonces, eso va a ayudar al proceso de desinflación. Si decidimos ofrecer coberturas cambiarias, primero porque yo creo que es una seña de confianza de que el Banco de México esté dispuesto a tomar riesgo cambiario, riesgo pesos. Segundo, pues porque también facilita la cobertura de riesgos cambiarios a diferentes agentes económicos. Creo que es un instrumento que ha funcionado bien, no estamos usando las reservas internacionales, entonces facilita el manejo de riesgos en la economía y eso pues debe de dar más estabilidad. Ayer decía Luis Robles que has venido como a 35 convenciones bancarias. Pues sí, no sé si han sido exactamente 35, pero por el número de canas que tengo, sí, ya son bastantes. A mí, algo que me llama la atención, y lo he hablado con Pepe Mid, lo he hablado con el propio Luis, es cómo ha cambiado el sistema financiero mexicano. Yo recuerdo mucho cuando asumiste como gobernador de Banco de México, a una comida que estábamos un grupo de periodistas, dijiste que no iba a haber una crisis bancaria bajo tu guardia. Y estás cerca de dejar la gubernatura de Banco de México con la banca en el mejor momento de su historia. Y aquí no es una frase retórica ni como las que usan los deportes. Realmente en los 200 años de historia de la banca, ¿cómo entender este proceso, Agustín? Bueno, yo creo que ha sido un proceso de maduración. Ha sido un proceso también de darnos cuenta de que crisis bancarias pues, son sumamente dañinas para el país. En ese sentido ha habido una convicción entre todas las autoridades de que tenemos que mantenernos al día con los estándares más altos internacionalmente desde el punto de vista de regulación, supervisión y bueno, yo creo que es una buena inversión. Por otro lado, también la banca está sólida, pero también está creciendo y está creciendo a tasas bastante aceleradas. Entonces, yo creo que es una buena combinación banca sana con aportación importante de su parte al crecimiento del país. Hay una suerte de debate, especialmente ahora en Estados Unidos, que dicen que los bancos no crecen por la regulación, que hay que aflojar las regulaciones bancarias. Y México como que es un ejemplo en contra de eso. Es la banca más regulada del mundo que cumple los mejores estándares del instituto que vas a dirigir a partir del 1 de diciembre, esperemos. Y al mismo tiempo está teniendo tasas de crecimiento de 2 dígitos en todos los circuitos y subcircuitos de crédito. ¿Cómo llevar? Porque incluso vas a llevar ese debate al Banco Internacional de Pagos, ¿no? Bueno, una cuestión que es como hay que ver la regulación o el debate en Estados Unidos
es de que Estados Unidos tiene un sistema bancario muy sui generis, tiene más de 6,000 bancos y sí hay muchos bancos muy pequeños. Y esos bancos, si aplican puntualmente toda la regulación que existe hoy en día, quizá esa regulación sea excesiva. Entonces, lo que se está abogando allá, y yo creo que no es una mala idea, es tener una regulación más acorde con el tamaño de los bancos. Es casi como decir aquí en México la regulación que se le aplica a instituciones no bancarias, pero que son muy similares a un banco. Es que algunos de los bancos de Estados Unidos son parecidos a cajas de ahorro, exactamente, a sociedades financieras, tienes, exactamente. Son mucho más parecidos a eso que un banco. Sí, digamos, y de hecho, ¿por qué ha tenido tanta vigencia este debate? Porque el que ahora es el secretario del Tesoro, el señor Mnuchin, él antes de tomar esta posición fue dueño de una institución en California que era pequeña, y él decía que empleaba a más gente en seguir la regulación y la supervisión de la gente que tenía dando crédito. Entonces, pues eso sí parece un desequilibrio, ¿no? Sí, claro. O sea, como que un banco debería emplear más gente haciendo su negocio que atendiendo al regulador. Incluso en México ha cambiado la forma de supervisar a los bancos, ¿no? La forma del Banco de México, la forma de la comisión, se ha vuelto como mucho más eficiente y menos de llenar el formato 1, 2, 3 con la tinta adecuada, digamos, ¿no? Tiene que ser más orientado a riesgos, también tiene que ser pues mucho más acorde con la tecnología, tiene que ser menos intrusiva, pero a la vez tiene que ser eficiente, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que en Estados Unidos los grandes bancos, los Citibanks, los JP Morgans van a seguir estando muy regulados, pero ya los banquitos chiquitos de... O sea, tú no verías un cambio en la regulación ni un cambio en el paradigma. Seguiremos sobre, finalmente, Basilea, ¿qué es lo que dirigirás? Insisto, a partir del 1 de diciembre, si no sucede algo imprevisto. Sí. Ahí vamos a estar y la verdad es que no se va a diluir esa regulación que está diseñada sobre todo para los grandes bancos del mundo. Agustín, te agradezco, de verdad te agradezco muchísimo. Un placer, David, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Que estés muy bien. Pues ahí tiene la entrevista que le realizó mi compañero David Páramo al gobernador del Banco de México, hasta el actual gobernador del Banco de México, porque recordarán que a partir de noviembre se va al Banco Internacional de Pagos, esta institución que está considerada el banco de los bancos centrales. Parte de lo que le comentaba Agustín Carstens sobre el tema de cómo ha controlado la inflación, cómo la banca mexicana ha ido evolucionando en los últimos años para ser una de las mejor capitalizadas y que cumple con todos los reglamentos nacionales y sobre todo los internacionales.